Saludos estudiantes, les habla su profesora Milady Núñez de la Unidad Curricular Gimnasia Básica y hoy vamos a apreciar el contenido que aborda el tema número 2 de esta unidad curricular. Como ya habíamos conversado, lo relacionado al plan de actividades de la unidad curricular, conocíamos que el tema número 2 de la misma está relacionado precisamente con la terminología del ejercicio físico. Y esto da inicio a la conferencia número 2 de nuestra unidad curricular. Vamos a ver entonces, de manera muy concreta, cuáles son los contenidos a abordar en este tema. La terminología del ejercicio físico, concepto fundamental, exigencias para la creación de un término, tipos de términos, reglas para anotar los ejercicios, formas de anotación de los ejercicios, movimientos fundamentales de las distintas partes del cuerpo y los tipos de movimiento. Específicamente, en esta cápsula o parte número 1 del tema, vamos a abordar primero los 3 primeros puntos de este sumario o de esta temática. Bien. Vamos a ver entonces a qué se refiere precisamente cuando nosotros empleamos el término, la palabra terminología. Aquí extraemos una definición, un concepto que establece un colectivo de autores que diseñó un libro de gimnasia básica para el estudio en la Escuela Internacional de Educación Física, Deporte y Recreación. Y ellos se basaban en estudios muy profundos de los diferentes terminologías que se utilizan en el área del deporte, de la educación física, de la actividad física, de la recreación. Y en este estudio se llegó a la conclusión de que se le puede contemplar a esta terminología como el conjunto de palabras propias y específicas del sistema de ejercicios físicos que hacen posible la comunicación oral o escrita entre el profesor y los alumnos en clases o entrenamientos. Y es precisamente aquí en esta definición se precisa que no es solamente esa terminología que vamos a emplear en el momento de los métodos explicativos, expositivos, en la parte de la demostración, o métodos demostrativos, sino que también esta terminología va a ir más allá de esa comunicación oral, va a ir hacia la comunicación escrita. Y es que precisamente ustedes que se están formando como futuros profesionales del entrenamiento deportivo necesitan realizar planificaciones, así como ustedes conocen la planificación de McVier, que es el macrociclo, que hay que realizar la planificación por periodos, por microciclos, por etapas. Entonces nosotros ahí vamos a estar empleando una anotación escrita a partir precisamente de esa terminología que nos ofrece la terminología del ejercicio físico. Entonces también, lógicamente, entre el entrenador y el atleta, específicamente el área en la que ustedes se están formando, debe existir un conjunto de términos y estos términos van a ser términos propios del ejercicio físico cuando vayamos a realizar ejercicios que son con características generales o aplicables a cualquier disciplina deportiva y también términos para ejercicios que son específicos y propios de una disciplina deportiva. Cada uno de ustedes pertenece a una disciplina deportiva, a un deporte, y por tanto domina términos que son propios de acciones específicas o acciones o destrezas claves de su deporte y entonces por supuesto ustedes lo van a utilizar para el momento de comunicarse con su entrenador, en el momento de comunicarse con sus compañeros de equipo y también cuando el entrenador realice algún diagrama o algún escrito que ustedes también deban comprender en relación a una técnica o alguna acción motriz en específico. Entonces, cuando hablamos de terminología, nos vamos específicamente o directamente o va a estar estrechamente relacionado con esa comunicación en la explicación de una técnica, de un movimiento, pero también en esa comunicación escrita de cuando nuestro profesor, a través de un dibujo o a través de un ejercicio que elaboremos, por un octavo de tiempo, o un ejercicio que expliquemos de forma escrita, podamos establecer esa comunicación. Entonces, bueno, no es solamente verlo
desde el entrenamiento deportivo, sino que también esta terminología del ejercicio físico va a permitir la comunicación empleando términos también en la actividad física cuando se trabaje con los diferentes grupos poblacionales y también en las clases de educación física cuando trabaja el profesor con los niños o con los adolescentes de acuerdo al nivel de enseñanza de las clases de educación física. Entonces vamos a conocer que esta terminología del ejercicio físico tiene 3 exigencias a las cuales debe regir el entrenador deportivo cuando realiza su vinculación en su desarrollo de la clase. Y es que precisamente hay que contemplar que nuestras sesiones de entrenamiento tienen un tiempo de duración. Y cuando hablamos de ese tiempo de duración debemos estar claros de que la parte principal de la sesión de clase es en la que más debemos emplear el tiempo y es donde más está centrado el cúmulo de los contenidos fundamentales, dígase habilidades motrices básicas o habilidades motrices específicas o destrezas deportivas. Entonces, cuando el entrenador es capaz de emplear en su explicación, en su demostración y en la dirección como tal de su clase, entonces vamos a ver que mientras más accesible, exacto y breve sea el entrenador en su explicación, el tiempo se va a aprovechar mejor. Por eso es que estas son 3 exigencias. Cuando nos referimos al término o a la exigencia de la accesibilidad, está conduciéndonos fundamentalmente a que en dependencia del grupo o de las características cronológicas o biológicas de nuestro equipo de entrenamiento, vamos a emplear los términos o palabras concretas más adecuadas que ellos sepan comprender. O sea que en esa comunicación oral que veíamos en la definición, también es necesario que sea accesible, que utilicemos términos que nuestros atletas comprendan perfectamente. La exactitud, la exigencia de la exactitud tiene que ver que cuando hagamos una explicación, lo hagamos empleando los términos fundamentales de la terminología del ejercicio físico, los términos complementarios de la terminología del ejercicio físico, de manera que se nos haga clara la explicación que utilicemos en ese momento con nuestro equipo. En la medida que sea exacta, va a ser clara. Y también tenemos relación con la exigencia de la brevedad, porque cuando seamos accesibles, exactos, vamos a ser breves, porque en nuestra explicación, una vez que nos dirijamos a nuestro equipo deportivo, vamos a emplear el término o la terminología del ejercicio que vaya a lo concreto de la técnica, del movimiento, del ejercicio, de la explicación, de la ejecución correcta, de la explicación de los errores que se puedan cometer y vamos a ser breves. Bien, a eso se refiere estas exigencias, precisamente ubicándonos a nosotros como entrenadores o como futuros entrenadores en el espacio del tiempo que comprendemos en nuestra clase. Vamos a ver entonces, a continuación, dentro de esta terminología del ejercicio físico, cuáles son los tipos de términos que vamos a encontrar. Bueno, yo en la lámina anterior se lo nombraba, pero ahorita vamos a comprender bien. Términos fundamentales y términos complementarios. Cuando nos referimos a los términos fundamentales, bien, aquí vamos a hacer una vinculación con una unidad curricular que ustedes están recibiendo ahorita en el primer semestre a la par con esta de gimnasia básica y es la unidad curricular de morfología 1. En morfología 1, ustedes están recibiendo o ya van a recibir pronto un contenido relacionado con la conducta espacial. En este contenido ya ustedes conociendo la estructura del cuerpo humano fundamentalmente en huesos, en músculos, articulaciones, ligamentos. Ustedes ya conocen cuáles son los diferentes movimientos que permiten las articulaciones y se van a dar cuenta ya una vez que sigamos con esta clase que les estoy ofreciendo en este momento, que hay muchos términos que se relacionan entre la morfología y la gimnasia y hay muchos términos que se diferencian más que todo en el término que se emplea. Y es que precisamente la morfología utiliza términos de la rama de las ciencias médicas, de las ciencias biológicas, y cuando vamos a la gimnasia básica, ella emplea los términos directamente con el ejercicio físico. Entonces, cuando hablamos de términos fundamentales, cuando vamos a referirnos a los movimientos rectores o movimientos fundamentales que permiten nuestras articulaciones. ¿Qué movimientos podemos hacer con nuestras articulaciones?
A ver, quisiera que vayan ahí intercambiando en el chat y luego la profesora va a ir viendo en la medida que ustedes vayan respondiendo al final por el espacio. Y es que precisamente cuando nosotros vemos los movimientos fundamentales nos estamos refiriendo a flexiones, extensiones, torsiones, círculos. También podemos incorporar las elevaciones. Y son movimientos que se relacionan directamente a la terminología del ejercicio físico. Pero cuando lo vemos con la parte de la morfología 1, que era la relación que les establecí al inicio, vemos que existen las flexiones y las extensiones. Pero cuando ya estamos hablando de la gimnasia que nos remite a las torsiones, la morfología nos está hablando de supinación, de pronación. Y cuando vamos a la gimnasia, que nos habla del término de círculos, la morfología nos habla de la circunducción. Pero entonces si la profesora dijo elevaciones, bueno, depende de ese plano y de ese eje en el que yo trabajo. Cuando yo hablo de elevaciones, según la morfología, puedo estar realizando abducción, abducción, anteversión, retroversión. O sea, que ya hay los términos, cuando hablamos de términos fundamentales, se pueden diferenciar en su terminología o en su nombramiento. Entonces yo quisiera, no porque la profesora se lo impone, sino porque es una necesidad del dominio del contenido relacionado con la terminología del ejercicio físico, que ustedes entendieran que los movimientos fundamentales que vamos a ver dentro de los tipos de términos son flexiones, extensiones, torsiones, círculo, elevaciones. ¿Bien? Entonces, dentro de esos términos complementarios, vamos a estar vinculando esa flexión, esa torsión, ese círculo, hacia qué sentido, hacia qué dirección se realizó, con qué segmento corporal, porque nosotros podemos decir flexión, pero ¿qué se va a flexionar? Se va a flexionar el brazo, se va a flexionar el tronco, la cabeza. Entonces, cuando nosotros estamos precisando cuál es el segmento corporal que va a realizar el movimiento y hacia dónde se va a realizar ese movimiento, entonces estamos incorporando ese término complementario. Bien, entonces para ver un ejemplo muy sencillo de término complementario y de término fundamental que siempre van a ir de la mano, así como en el bloque 1 nosotros hablábamos de los tipos de voces de mando para los ejercicios de organización y control, que decíamos que la voz preventiva debe ir unida a la voz ejecutiva. Aquí cuando nosotros vayamos a hablar de la terminología del ejercicio físico y la relación en el momento que vayamos a explicar o a escribir o anotar un ejercicio, tenemos siempre que llevar de la mano el término fundamental con el término complementario. Un ejemplo muy sencillo, flexión del tronco al frente. Bien, ¿cuál sería nuestro término fundamental? Flexión, en el movimiento que estamos realizando en ese momento. ¿Y cuál es el término complementario? Del tronco al frente, o sea, el segmento corporal que se está flexionando es el tronco y se está flexionando hacia el frente, en la dirección. Bien, ahora, si fuéramos a ver, en el caso de la morfología 1, la morfología 1 nos enseña que no se le dice flexión del tronco al frente, sino que se dice flexión ventral. Cuando ya utilizamos el término de flexión ventral, nos estamos refiriendo a la flexión del tronco al frente. Bien, aquí tenemos que ir escuchando la explicación de la profesora e irnos haciendo una representación de cómo se haría el movimiento para poder realizar la comprensión, la mejor comprensión de este contenido, porque el contenido es un poco complejo en el ver de que tenemos que comprender cómo vamos a explicarlo, cómo vamos a anotarlo y también cómo vamos a dirigir el movimiento una vez que hagamos la explicación, la demostración que viene en la dirección del ejercicio. Continuamos y en este caso vamos a ver cuáles son las 4 reglas que existen en orden para anotar los ejercicios. Bien, aquí vamos a hacer una pausa muy pequeña porque ustedes pueden apreciar que la primera regla es que existe una posición inicial. Y esta posición inicial, lógicamente debemos comenzar a indagar o a analizar. ¿A qué se referirá la profesora con posición inicial? Bueno, precisamente todos los ejercicios
que nosotros vamos a realizar todos los ejercicios físicos parten de una posición inicial. Ahora, ¿cuáles son esas posiciones iniciales? Les doy un espacio muy pequeño para que ustedes por el chat vayan intercambiando de qué ustedes conocen por posiciones iniciales. Bien, las posiciones iniciales son fundamentalmente desde la ubicación que nosotros tengamos de acuerdo al espacio. Bien, ¿cómo podemos estar? Parados, sentados, acostados, que son las tres básicas, pero también podemos estar en cuclillas, arrodillados, en apoyos mixtos, que es un término que es un tanto novedoso, y también podemos estar en la posición de asalto. Son 7 las posiciones iniciales fundamentales que son las que más se evidencian tanto en la educación física, por hablar de ese proceso donde vamos a ver los ejercicios físicos de manera general, y el entrenamiento deportivo, que es donde vamos a ver los ejercicios físicos de manera general y de manera específica de acuerdo al deporte o a la disciplina deportiva. Entonces, como estudio independiente, ustedes van a tener la tarea de realizar un estudio de cuáles son las diferentes posiciones iniciales de esta que la profesora les habló, pero también de cuáles son las variantes que tienen estas posiciones iniciales. Yo voy a escoger una que en este caso es la que les dije que va a ser novedosa, el apoyo mixto, para explicársela, pero de todas formas ustedes van a hacer su revisión en el estudio independiente. Cuando hablamos o hacemos alusión al apoyo mixto, es cuando realizamos apoyo en el piso o en la superficie de las manos y de los pies. Se nombra específicamente apoyo mixto porque vamos a tener apoyo de los miembros superiores y de los miembros inferiores al mismo tiempo. Bien, recuerden que cuando hablamos de miembros superiores nos referimos a los brazos y al tronco. En este caso vamos a tener apoyo de las manos, que es uno de los segmentos que estructura el brazo. El brazo, que en sus 3 segmentos corporales tiene el antebrazo, el brazo y la mano. Entonces vamos a tener en la superficie apoyo de los miembros superiores, los brazos que van a estar apoyados en las palmas de las manos y el apoyo de los pies. En este caso, como estructura de miembros inferiores, las piernas tienen 3 segmentos corporales o 3 partes en sus segmentos, que son el muslo, la pierna y el pie. Cuando nosotros vamos a realizar ese apoyo mixto, entonces vamos a tener apoyo de las manos y de los pies. Vamos a remitirnos, a idealizarnos, a representarnos imaginariamente esa posición de cuando nosotros vamos a hacer flexiones, un ejercicio físico muy conocido por ustedes. Cuando estamos de frente al piso, con apoyo de las manos y de los pies para realizar flexiones. En este caso es un tipo de apoyo mixto, que es en una posición inicial que se llama apoyo mixto al frente. Como mismo está el apoyo mixto al frente, está el apoyo mixto atrás, que sería la inversa. Igual apoyamos las manos, en este caso ya viene realizándose en el caso de los pies, apoyo de los talones, a diferencia de la posición anterior de apoyo mixto al frente, que el apoyo era del metatarso, del pie, y entonces cuando vamos a la posición inversa de apoyo mixto atrás, estaríamos también con apoyo de las manos, pero en este caso más que todo de los talones. Hay un apoyo mixto lateral, que ahí tenemos que precisar que es un apoyo mixto lateral izquierdo o un apoyo mixto lateral derecho, porque depende de la mano y del pie, de acuerdo a nuestros laterales, que tengamos apoyado en el piso. Si estamos realizando ese apoyo mixto con apoyo de la mano izquierda y del pie izquierdo, que está pegado a la superficie directamente, entonces estamos en presencia de un apoyo mixto lateral izquierdo. Bien, y también tenemos el apoyo mixto arrodillado. El apoyo mixto arrodillado es esa posición de cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en la iniciación y vamos a hacer un juego donde los niños se van a representar animales, o si estamos en la educación física y vamos a hacer un juego donde los niños se van a representar animales, ustedes les van a decir, vamos a imitar cómo caminan los perros, cómo caminan los gatos. Esa posición en la que estamos con apoyo de las manos y apoyo de las rodillas, pierna, pie, es la posición de apoyo mixto arrodillado. Bien, entonces ya aquí al yo haberle explicado
que todo ejercicio parte de una posición inicial. Le hablé de las posiciones, 7 posiciones fundamentales, se las voy a volver a nombrar. Posición de parados, sentados, acostados, cuclillas, asalto, apoyo mixto, que son las posiciones fundamentales. Nosotros vamos a trabajar en base a conocer los diferentes ejercicios físicos que podemos elaborar utilizando las diversas posiciones iniciales. Porque, ¿qué hacemos generalmente? Vamos a elaborar un ejercicio físico y lo hacemos desde la posición de parado. Vamos a realizar un acondicionamiento neuromuscular o calentamiento físico y lo hacemos desde la posición de parado. ¿Y dónde está el resto de las posiciones? Si ya estamos diciendo que podemos hacer ejercicios sentados, acostados, en asalto, en cuclillas, en arrodillado. Bien, entonces esa es la idea de este bloque de contenido. Enriquecerles esa forma de ustedes concentrarse en elaborar diferentes octavos de ejercicio o ejercicios físicos que estén ligados a la variabilidad de las posiciones iniciales. Vamos a ver entonces que la segunda regla para anotar un ejercicio es la denominación del ejercicio. Cuando hablamos de denominación del ejercicio es que nosotros vamos a explicar qué movimiento va en ese ejercicio. Cuando hablamos entonces de qué movimiento se va a hacer en ese ejercicio, nos estamos refiriendo a lo que decíamos en la lámina anterior, de los dos tipos de términos que existen, y entonces aquí estaríamos haciendo una vinculación directa con el término fundamental. La tercera regla es la dirección del ejercicio, y cuando mencionamos esta dirección del ejercicio, también se va a vincular con lo que veíamos en la lámina anterior, que es el término complementario, que refiere tanto el segmento corporal que va a realizar el movimiento, como la dirección o el sentido hacia donde se realiza ese movimiento. Y por último, tenemos la posición final, que asimismo como el ejercicio comienza en una posición inicial, también tiene una posición final que ya a nosotros nos da a conocer que el ejercicio terminó. Ahora bien, es bueno que yo les explique y les aclare que cuando hablamos de posición final no quiere decir obligatoriamente que sea otra posición, por eso se llama posición final. La posición final también puede ser su misma posición inicial. Bien, puede ser que yo comience un ejercicio desde la posición de sentado, yo haga mi ejercicio y en mi posición final mi ejercicio termine en esa misma posición que inició, o sea, en esa misma posición inicial. Puede también ser lo contrario, yo comienzo mi ejercicio desde la posición de sentados y termino mi ejercicio en la posición de acostado. Bien, y es una posición final lo que es una posición distinta. Bien, estudiantes, hasta aquí esta primera parte relacionada con el contenido del bloque número 2 de terminología del ejercicio físico. Ahorita vamos a tener un pequeño intercambio en el chat en donde podamos reflexionar acerca de la necesidad, porque también este bloque de contenido nos da a nosotros la medida de la necesidad que tiene el entrenador deportivo de dominar los diferentes términos y también de cómo emplear una comunicación acertada, tanto oral como escrita, con sus estudiantes. Entonces nosotros nos vamos a centrar en esta primera parte y por eso he dividido esta conferencia para hacer una pausa para el intercambio en referir, primero identificar cuáles son los diferentes términos, solamente hablamos de 2, cuáles son las diferentes reglas, hablamos de 4 y estamos en esta lámina, y cuáles son las exigencias que existen para crear un término. Vean cuántos elementos importantes y que vamos a tener la oportunidad de intercambiarlo ahorita en el espacio por el chat, de manera que podamos aclarar dudas y entonces unamos la segunda parte o segunda cápsula de este contenido y también aclarar dudas, que va a ser un poquito más complejo y va a merecer que ustedes le presten la mayor atención posible. Bueno, muchas gracias y vamos a estar en el intercambio por el chat. Recordemos que también tenemos que planificar una clase práctica, porque como ya les decía en la apertura de la unidad curricular, es una unidad curricular netamente práctica, y ya que tenemos que verlo por la virtualidad, por las clases sincrónicas
asíncronas, es necesario que también veamos clases prácticas y tenemos una planificada para este día. Nos vamos al chat. Espero que esta explicación les haya servido y sin más que desearle, nos vemos en la segunda parte. Muchas gracias por su atención.